buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí con Stephanie Gese. Hola, Stephanie. Hola, aquí nuevamente participando de esta linda actividad. Gracias, estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana de martes, continuando con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre el libro de Esther. El día de hoy, el capítulo número 2. Así que, empezando con la lectura, Esther, capítulo 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey, que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real de la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Por esos días, en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén, donde vivían las esposas del rey. Ahí quedaba al cuidado de Saas-Gas, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara llamar por su nombre. Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes, en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para celebrar la ocasión ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios,
decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Ester siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Ester. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Muy bien, fin del capítulo 2. Y aquí vemos ya un poco más lo que continúa de la historia que empezamos a leer el día de ayer, de cómo ahora el rey Jerjes iba a elegir a una nueva esposa luego de todo el problema con Vasti y luego de que el rey decidiera seguir el consejo de sus consejeros, de los eunucos que lo acompañaban. Y vemos entonces que ahora pareciera ser lo que muchos califican como casi como que fuera un concurso de belleza. ¿Qué te pareció esa manera en que se eligió a la reina? Pues sí, increíble que fueran 12 meses con perfumes y aceites para que estuviera en un perfecto estado físico, ¿verdad? Lo que importaba era su cuerpo, un asunto meramente sexual, y lo que pudiera pensar parece que no tenía nada que ver. Así es. Y sin embargo es interesante ver cómo es que Mardoqueo, quien estaba a cargo de esta jovencita Ester, Hadasa en su nombre original y que también le decían Ester, siendo él un funcionario y que ya sabíamos que tenía algunos problemas con un siervo del rey Jerjes porque no se inclinaba ante él y todo eso. Vemos aquí que este hombre de alguna manera decide llevar a su prima y motivarla a su prima menor a que compita en cierta forma para estar entre las jovencitas que llegaran a ser reinas, que pudieran llegar a estar con el rey. ¿Cómo te parece eso que tu primo mayor te lleve de repente a una situación de estas? Bueno, creo que tal vez por un lado, pues la joven, si es elegida para ser reina, podría tener una excelente vida, y por otro lado tal vez él en sus adentros pensaba, no sabemos, ¿verdad?, que tal vez podría tener una buena influencia para que hicieran cosas en favor del pueblo judío. Sí, es interesante. Bueno, realmente no sabemos y quizá tal vez asumimos que Mardoqueo la motivó a que fuera. El verso 8 solo nos dice que Ester fue llevada al harén del rey, o sea, como que ahí agarraron a quien les gustara y la llevaran. Y el consejo que le dio Mardoqueo a Ester fue que no dijera que ella era judía. Qué interesante esa situación, y Ester le hace caso. A mí me llama mucho la atención que toda esta, o sea, que Ester, digamos, en esto mantiene una actitud de obediencia, de respeto a su primo, que es quien finalmente fue el que la crió, ¿verdad? ¿Qué te parece esa parte? Pues sí, creo que definitivamente ellos tal vez vivían con mucho temor y ya estaban acostumbrados a eso, creo yo, y esta era una oportunidad para, pues de alguna forma, ellos tal vez pensaban que podían tener una buena influencia, como dije, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces estaban dispuestos a hacer muchas cosas, como por ejemplo
no era una buena idea decir que eran judíos. Sí, es muy interesante. Y Esther parece mantener una actitud bastante positiva, aún estando en el harén y sabiendo a qué es lo que iba. Vemos cómo se gana el favor de Hegai, el eunuco que cuidaba el harén del rey, cómo ella se somete a todos los tratamientos, a todos los cuidados, y en última instancia llega a ser la reina de este tremendo imperio del rey Jerjes. A mí me sorprende muchísimo cómo es que ella llega y mantiene de alguna manera secreto ese trasfondo. Tal era quizá la belleza de ella o su carácter o algo tenía que no importaba de dónde viniera y quién fuera, tenía cautivado al rey, tenía cautivado a todos. Sí, yo creo que definitivamente ha de haber sido hermosa la mujer, pero definitivamente tenía algo en su carácter, una personalidad que lo atraía al rey, ¿verdad? Definitivamente era una persona seguramente muy inteligente e interesante. Sí, y vemos que aún ya siendo reina, a mí me sorprende el verso 20, que no se le sube a la cabeza, ¿verdad? Porque dice, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad, todavía seguía los consejos de Mardoqueo tal como cuando vivía en su casa. Esa parte me llama mucho la atención. Y luego vemos esa última parte que pareciera no encajar en esta historia, o por lo menos en esta parte de la narrativa de cómo llegó ella a ser reina, pero es este complot de 12 eunucos que querían matar al rey Jerjes. Qué interesante que esto, aún siendo él tan poderoso, tampoco es que era un rey tan querido por todas las personas. Sí, pues yo creo que, como vemos, el tipo de decisiones que tomaban, lo que vimos de los decretos, pues sucedían cosas extremas en esa época, ¿verdad? Y obviamente, pues las personas que trabajaban para el rey, no creo que hayan tenido un excelente trato, ¿verdad? No suena un ambiente muy, muy pacífico. Definitivamente. Y es esta parte de estos últimos versículos son bien interesantes porque Mardoqueo es quien da la voz de alerta a la reina, ella le cuenta al rey, se investiga y ella le dice al rey que fue Mardoqueo el que dio esa noticia, y esto queda registrado en el libro de la historia del rey Jerjes, que ese libro vendría a ser sumamente importante más adelante conforme vayamos avanzando con la lectura. ¿Qué conclusiones puedes sacar tú de este último capítulo que leímos? Pues creo que dos personajes con una gran determinación, como son Esther y Mardoqueo, encuentran un buen lugar donde empezar ellos a influir en beneficio de su pueblo, ¿verdad? Porque ellos tienen una misión ahí, ¿verdad? Estoy segura que no era solo por la pura gana de tener poder llegar ahí, sino había algo detrás. Yo estoy segura que había algo detrás, no lo podemos leer ahí, pero a eso suena. Son personas honestas, inteligentes y determinadas. Sin duda, sin duda. Bueno, espero que esta lectura haya sido interesante para ustedes, que puedan ustedes ir a leer Esther y que puedan pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo les ilumine para poder entender y extraer de ahí lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que por lo pronto mi nombre es Juan Callejas. Y yo soy Stephanie Gese. Y primeramente Dios, el día de mañana nos vemos en un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga, que su gracia y su paz estén con ustedes. Nos vemos mañana.